Ser inteligente es como llevar una antorcha en una cueva oscura, ilumina el camino, pero atrae a las bestias que prefieren la oscuridad. Esta metáfora, que podría atribuirse a Arthur Schopenhauer, nos sumerge en una reflexión inquietante. El conocimiento, lejos de liberarnos por completo, nos expone a la hostilidad de un mundo que se siente amenazado por la claridad y el cuestionamiento. La inteligencia, en esencia, se revela como una espada de doble filo. Mientras su luz nos guía hacia nuevas posibilidades y nos permite ver realidades ocultas, al mismo tiempo despierta en los demás un temor primario a lo diferente y a lo desconocido. Desde tiempos remotos, la humanidad ha mostrado una tendencia a preferir la comodidad de la ignorancia. Quienes piensan de forma aguda y desafían la visión convencional son vistos, a menudo, como portadores de un mensaje incómodo que trastoca el orden establecido. Esta situación, lejos de ser fortuita, se encuentra profundamente arraigada en la naturaleza social y evolutiva de los grupos humanos. Imagina a nuestros antepasados, hace 50.000 años, organizados en tribus donde la cohesión y la cooperación eran vitales para la supervivencia. En ese contexto, cualquier individuo que se desviara del comportamiento colectivo representaba un riesgo. El disidente amenazaba la estabilidad del grupo. La desviación no solo perturbaba la rutina, sino que ponía en peligro la seguridad compartida. Hoy en día, aunque el entorno ha evolucionado hasta adoptar trajes y corbatas en lugar de pieles y lanzas, el mecanismo persiste. La sociedad moderna sigue valorando la uniformidad como garantía de estabilidad. Por ello, el empleado que cuestiona procesos anticuados o el compañero que se atreve a proponer ideas fuera de lo convencional, a menudo es etiquetado como problemático en lugar de ser reconocido como visionario. Esta tendencia muestra que el rechazo al pensamiento disruptivo es una estrategia de defensa tan antigua como la humanidad. El rechazo al individuo inteligente tiene raíces profundas en la psicología de masas. Filósofos como Schopenhauer y Nietzsche advirtieron que la incapacidad de comprender el pensamiento superior genera resentimiento en aquellos que se sienten intelectualmente inferiores. No se trata de una manifestación maliciosa, sino de un mecanismo de protección. El resentimiento se convierte en un escudo que permite a las masas mantener su propia autoimagen intacta. Por ejemplo, un estudio realizado en 2019 por la Universidad de Cornell reveló que, en contextos grupales, el 72% de los individuos prefería líderes con un coeficiente intelectual promedio frente a genios. Este dato, lejos de ser trivial, refleja una tendencia social. La inteligencia disruptiva genera incomodidad, y la respuesta es excluir o ridiculizar al que se destaca. El resentimiento se plasma en situaciones cotidianas. Un estudiante que formula preguntas que desafían el conocimiento establecido, o un profesional que propone innovaciones radicales, suelen recibir críticas y burlas. La envidia y el miedo a la disonancia con lo conocido son las fuerzas que impulsan a las personas a rechazar lo que no pueden comprender, dejando al pensador aislado y marginado. Ser inteligente es, sin duda, un privilegio, pero también implica un alto costo emocional. La capacidad de ver más allá de las apariencias y de cuestionar la realidad otorga al individuo una visión que, en muchos casos, le impide encajar en el molde social. Mientras la mayoría se conforma con distracciones superficiales y placeres efímeros, el pensador se enfrenta a la cruda realidad y a la fragilidad del sistema que lo rodea. Carl Jung sostenía que la individuación es un camino sin compañía. El proceso de descubrir y aceptar quién eres realmente, despojándote de las máscaras que impone la sociedad, puede ser profundamente solitario. Este aislamiento no es solo físico, sino también emocional, ya que la persona que piensa de manera diferente se ve forzada a transitar por caminos en los que la mayoría se niega a acompañarla. La cultura contemporánea ha consagrado la mediocridad como valor social. En una sociedad que premia la conformidad, el pensamiento crítico y la originalidad se ven relegados a un segundo plano. Un claro ejemplo es el auge de los influencers, quienes, a través de contenidos simplistas, logran captar la atención y generar ingresos millonarios, mientras que los filósofos y los científicos, que profundizan en el conocimiento, a menudo enfrentan la indiferencia o incluso la burla. La lógica de la mediocridad es clara. Es menos arriesgado ser parte de la masa y adherirse a las normas preestablecidas que destacar, por ello, ser objeto de rechazo. Pascal Bruckner ha señalado que vivimos en la era del culto a lo ordinario, donde la seguridad de la mayoría se impone a la posibilidad de la innovación.
La sociedad, en su afán por evitar conflictos y mantener la cohesión, relega al intelectual al margen, considerándolo un hereje moderno por atreverse a cuestionar las verdades consensuadas. El rechazo al pensamiento independiente se traduce en la aplicación de etiquetas que buscan desacreditar al que se atreve a desafiar lo establecido. Si cuestionas la religión, te llaman arrogante; si expones casos de corrupción, te tachan de amargado; si propones innovar, te ven como un soñador. Estas etiquetas no son meramente descripciones, sino herramientas de exclusión que buscan anular la voz del individuo brillante. La historia está repleta de ejemplos que ilustran este fenómeno. Sócrates, condenado a morir por corromper a la juventud, es el paradigma del hereje que, a lo largo de los siglos, ha pagado el precio del pensamiento independiente. La tendencia a etiquetar y marginar al pensador es una estrategia utilizada por las masas para preservar la estabilidad y evitar la disrupción. Este estigma del hereje moderno se manifiesta en la vida cotidiana, donde el intelectual, en lugar de ser valorado, es frecuentemente ignorado o ridiculizado. Aunque la inteligencia conlleva el peso del rechazo, también es la fuente de una capacidad única para transformar el mundo. La soledad del genio, lejos de ser únicamente una carga, puede convertirse en su laboratorio creativo. Arthur Schopenhauer afirmaba que el conocimiento profundo abre horizontes que la mayoría no puede alcanzar, y Nietzsche encontró en el aislamiento la cuna de sus obras más profundas. Personajes como Tesla, que ideó la corriente alterna en la penumbra de su taller, son ejemplos de cómo el distanciamiento del pensamiento colectivo puede ser el motor de grandes innovaciones. La soledad brinda al pensador la oportunidad de reflexionar sin distracciones, de sumergirse en sus ideas y de desarrollar conceptos que, en otro contexto, serían rechazados. Esta capacidad de crear en el aislamiento se erige como un superpoder que, a pesar de su costo emocional, puede iluminar el camino hacia nuevos descubrimientos. La clave para transformar la aparente maldición del intelecto en una herramienta de emancipación reside en aceptar que nunca encajarás completamente en un sistema que prefiere la uniformidad. Schopenhauer y Nietzsche sugieren que la marginalidad puede ser utilizada en beneficio propio. En lugar de lamentarse por el rechazo, el pensador debe reconocer su singularidad y usarla para impulsar el cambio. Una estrategia es encontrar tu tribu. Aunque la mayoría rechace la disidencia, siempre existen grupos o comunidades que valoran el pensamiento original. Así como Sócrates encontró en Platón a un discípulo que perpetuó sus ideas, hoy es posible hallar círculos de intelectuales y creativos que celebren la innovación. Además, aceptar que la diferencia es inherente a la condición humana y que la mediocridad, pese a su aparente seguridad, es un obstáculo para el progreso, puede convertir el rechazo en un emblema de libertad y autenticidad. La marginalidad, entendida como el distanciamiento de las normas sociales preestablecidas, es a menudo el combustible de las grandes revoluciones culturales. El individuo que se atreve a pensar de manera distinta se enfrenta a la incomprensión, pero esa misma incomprensión le otorga la libertad de imaginar y crear sin las restricciones de la conformidad. Este proceso, aunque doloroso, es el que da lugar a ideas revolucionarias que, con el tiempo, transforman la sociedad. La historia está llena de ejemplos donde la diferencia se convirtió en el motor del cambio. Desde la condena de Sócrates hasta la soledad de Einstein, el rechazo social ha sido el preludio de la innovación. Los inadaptados, los excéntricos y los herejes han sido, en realidad, los pioneros que han construido las catedrales del conocimiento. Esta paradoja muestra que, a pesar del dolor que conlleva el aislamiento, la verdadera fortaleza reside en la capacidad de transformar el rechazo en una fuente inagotable de creatividad y libertad. Desde el amanecer de la humanidad, la supervivencia dependió en gran medida de la cohesión y la cooperación dentro del grupo. Las primeras tribus requerían la conformidad para evitar riesgos y garantizar la seguridad de todos sus miembros. Este instinto tribal, profundamente arraigado en nuestra evolución, sigue presente en la sociedad actual, aunque se exprese de formas más complejas y sofisticadas. La necesidad de pertenencia, tan estudiada por Abraham Maslow, explica por qué la aceptación social es una de las fuerzas más poderosas que moldean nuestro comportamiento. Las personas buscan, instintivamente, sentirse parte de un grupo que les ofrezca seguridad y validación. Sin embargo, esta necesidad tiene un precio. Para ser aceptados, a menudo se renuncia a la originalidad y se opta por el camino de la conformidad, lo que margina a quienes piensan diferente.
El rechazo al pensamiento divergente tiene su origen en el temor a lo desconocido. La inteligencia, al exponer realidades y cuestionar normas, crea una disonancia en aquellos que prefieren la comodidad de la ignorancia. Este miedo se traduce en resentimiento, un mecanismo de defensa que impulsa a la mayoría a reprimir cualquier desviación del pensamiento colectivo. El resentimiento no nace de la maldad intrínseca, sino de la inseguridad y la incapacidad de comprender aquello que supera los límites de la experiencia cotidiana. Así, el estudiante que formula preguntas desafiantes o el profesional que propone ideas innovadoras se convierten, sin quererlo, en blancos de una hostilidad que busca preservar la estabilidad y la homogeneidad del grupo. La sociedad actual, influenciada por los medios de comunicación y la sobreabundancia de información, ha desarrollado una tendencia a celebrar la mediocridad. La superficialidad y la inmediatez se imponen sobre la reflexión profunda, y lo ordinario se convierte en la norma. En este escenario, la inteligencia se percibe como un riesgo, y el pensador, por desafiar la simplicidad, se ve forzado a adaptarse o a ser marginado. El culto a lo común se manifiesta en la exaltación de figuras que encarnan la normalidad, mientras que los que piensan en términos complejos son relegados a un segundo plano. Este fenómeno, analizado por filósofos contemporáneos como Pascal Bruckner, muestra que la búsqueda de la seguridad emocional puede llevar a la sociedad a preferir la ignorancia, aun cuando esto implique sacrificar la posibilidad de un verdadero progreso. La consecuencia es una cultura en la que la conformidad se erige como el valor supremo, dejando poco espacio para la innovación y el pensamiento disruptivo. Aunque la inteligencia puede aislar, también es el motor que impulsa la innovación y el cambio. La soledad que acompaña al pensamiento profundo, lejos de ser únicamente un obstáculo, ofrece un espacio de libertad donde germinan las ideas revolucionarias. La historia nos muestra que muchos de los grandes avances culturales y científicos han surgido de individuos que, a pesar de haber sido marginados, supieron aprovechar su aislamiento para desarrollar visiones que transformaron el mundo. La experiencia de la soledad, descrita por Carl Jung como parte integral del proceso de individuación, es también el terreno en el que el pensador puede explorar su mundo interior sin las limitaciones de la conformidad. Este proceso de autoconocimiento, aunque doloroso, es la base para la creación de ideas auténticas y originales. La capacidad de ver el mundo desde una perspectiva única se convierte, así, en una fortaleza que, a largo plazo, desafía las normas establecidas y abre nuevos caminos para el progreso. Transformar el rechazo social en una fuente de empoderamiento comienza con la aceptación de que la diferencia es inherente al ser humano. Reivindicar la individualidad significa, ante todo, abrazar la propia complejidad y no temer a la soledad que ello conlleva. El pensador debe reconocer que su capacidad para cuestionar y ver más allá es una herramienta invaluable, aunque no siempre sea comprendida por la mayoría. Una estrategia fundamental es buscar comunidades afines, espacios donde el diálogo y la innovación sean valorados por encima de la conformidad. Hoy existen foros, seminarios y redes de pensamiento crítico que permiten a los intelectuales compartir sus ideas y encontrar apoyo. Este encuentro con otros que valoran la originalidad no solo alivia la sensación de aislamiento, sino que también enriquece el proceso creativo. Otra estrategia consiste en utilizar el arte y la literatura como vehículos para expresar ideas complejas. La creatividad se convierte en el puente que conecta la soledad con el reconocimiento, y la expresión artística, en todas sus formas, permite transformar el rechazo en una manifestación de la libertad interior. El acto de escribir, pintar o componer música es, en sí mismo, un acto de rebelión contra una cultura que a menudo desprecia lo profundo. El aislamiento del pensador, aunque doloroso, puede ser reinterpretado como un laboratorio de transformación personal. En la soledad se desarrollan las ideas más originales, y es en ese espacio que el conocimiento se afina y se vuelve disruptivo. Figuras históricas como Nietzsche y Tesla son ejemplos de cómo el aislamiento permitió que la creatividad floreciera, convirtiendo el rechazo en un motor para el cambio. Aceptar que no encajarás en un molde preestablecido es el primer paso para transformar la marginalidad en una ventaja competitiva. El pensador debe aprender a ver el rechazo no como un fracaso, sino como una confirmación de que su visión es verdaderamente única y revolucionaria. Con esta perspectiva, la soledad se convierte en un escudo y, al mismo tiempo, en la cuna de la innovación.
Arthur Schopenhauer destacó que el conocimiento profundo no solo ilumina, sino que también expone al individuo a una dura realidad. Según él, el intelecto agudo es un arma que, al revelar las verdades incómodas de la existencia, puede aislar al que lo posee. La metáfora de la antorcha en la cueva oscura resume esa paradoja. La luz que proporciona la inteligencia atrae a quienes se esconden en la oscuridad, incapaces de afrontar la verdad. Schopenhauer nos recuerda que la sabiduría conlleva un precio, la soledad y la vulnerabilidad ante un mundo que se siente amenazado por la disonancia. Este pensamiento, lejos de ser pesimista, invita al individuo a prepararse para la lucha y a usar su conocimiento como un instrumento para forjar su propio destino, sin depender de la validación externa. Friedrich Nietzsche aportó una visión complementaria al señalar que la inteligencia, al desafiar las normas establecidas, genera un profundo resentimiento en las masas. La incapacidad de las personas para alcanzar el nivel de percepción del pensador conduce a sentimientos de inferioridad, por ende, a la hostilidad. Este resentimiento se manifiesta en la exclusión y en la etiquetación despectiva, donde la diferencia se convierte en motivo de burla y rechazo. Nietzsche utilizó el ejemplo de Sócrates y otros disidentes para demostrar que el camino del pensamiento crítico siempre ha estado plagado de obstáculos. La condena de Sócrates no fue simplemente una cuestión de justicia, sino la manifestación de una sociedad que no estaba preparada para cuestionar sus propios fundamentos. Esta dinámica, que persiste en la actualidad, evidencia que la lucha contra la mediocridad y la conformidad es una batalla eterna que requiere coraje y determinación. Las reflexiones de Schopenhauer y Nietzsche siguen siendo pertinentes en el mundo contemporáneo. En una era dominada por la inmediatez y la superficialidad, la capacidad para pensar en profundidad se ha convertido en un acto de rebeldía. La cultura de la mediocridad, reforzada por los medios de comunicación y la educación estandarizada, continúa marginalizando al pensador y premiando la conformidad. Estudios recientes han demostrado que en entornos grupales se favorece la moderación intelectual en detrimento de la genialidad. Este fenómeno, que ya fue observado por filósofos del pasado, sigue vigente y pone de relieve la necesidad de valorar la originalidad y el pensamiento crítico como motores de progreso social. La experiencia del rechazo, lejos de ser un obstáculo insuperable, debe ser reinterpretada como la señal de que el individuo está en el camino de la transformación y la innovación. En la sociedad contemporánea se impone una disyuntiva que afecta a cada individuo. ¿Es preferible ser amado por ser mediocre o odiado por ser brillante? Esta pregunta, cargada de ironía y desafío, pone en evidencia el dilema al que se enfrenta el pensador moderno. La comodidad de la aceptación social se contrapone al riesgo y al dolor que conlleva la autenticidad del pensamiento profundo. La cultura actual tiende a celebrar la simplicidad y a condenar la complejidad, lo que resulta en la marginación de quienes se atreven a desafiar lo establecido. Sin embargo, la historia nos enseña que el progreso y la innovación han sido obra de aquellos que, a pesar del rechazo, han mantenido la integridad de su visión. Desde Darwin hasta Steve Jobs, los inadaptados han sido los que han forjado nuevos caminos y han transformado la realidad. Reclamar el derecho a pensar de manera diferente es, en definitiva, un acto revolucionario. La inteligencia no debe ser vista como una carga, sino como una herramienta poderosa para cuestionar, crear y evolucionar. El pensador debe aprender a abrazar su marginalidad y a usarla como trampolín para impulsar el cambio, sin temor a las críticas o al rechazo. Para ello, es esencial cultivar la resiliencia y la autoaceptación, reconociendo que la originalidad, aunque a veces dolorosa, es la semilla de la transformación. Al comprender que la conformidad es el refugio de la mediocridad, el individuo se libera de las cadenas del pensamiento unidimensional y abre la puerta a un universo de posibilidades. El rechazo que sufre el pensador no es solo una tragedia personal, sino también una pérdida para la sociedad en su conjunto. La exclusión de las ideas disruptivas limita la capacidad colectiva para innovar y resolver problemas complejos. Por ello, es imperativo que, como sociedad, aprendamos a valorar y proteger la diversidad de pensamiento. El verdadero avance cultural y científico depende de la capacidad de abrazar la diferencia y de fomentar un ambiente en el que las voces disidentes sean escuchadas y respetadas. Convertir el rechazo en una fuerza positiva es el primer paso hacia la construcción de un futuro en el que la inteligencia sea celebrada como la fuente de toda transformación. La inteligencia, con todo su brillo y su peso,
Se erige como un don que ilumina los rincones más oscuros de la existencia, pero que, al mismo tiempo, expone a quien la posee a la hostilidad de un mundo que prefiere la oscuridad. El pensador, al llevar su antorcha en una cueva llena de bestias, no solo revela caminos inexplorados, sino que también enfrenta el rechazo de una sociedad que se siente amenazada por la luz. Sin embargo, este rechazo no debe ser visto como una maldición definitiva. Al contrario, la capacidad para cuestionar, innovar y desafiar las normas establecidas es lo que impulsa el progreso humano. La soledad del genio, aunque dolorosa, es el terreno en el que germinan las ideas que transforman el mundo. Es en ese aislamiento, lejos de la comodidad del conformismo, donde se forja la verdadera libertad y se construye un futuro diferente. El desafío del siglo XXI consiste en elegir entre la seguridad de la mediocridad y la valentía de ser auténticamente brillante. La historia nos muestra que los grandes avances provienen de aquellos que se atreven a pensar diferente, a cuestionar lo establecido y a transformar el rechazo en una fuente de empoderamiento. No se trata de ser popular, sino de ser fiel a uno mismo y de construir un camino propio, aun cuando ello implique caminar solo. La invitación final es clara: cuando te llamen raro o problemático por tu forma de pensar, recuerda que los normales han construido cárceles para limitar la imaginación, mientras que los excéntricos han erigido catedrales de conocimiento. Abraza tu inteligencia, defiende tu capacidad para ver más allá y utiliza ese don para iluminar no solo tu camino, sino también el de aquellos que anhelan un cambio verdadero. Que cada idea original, cada cuestionamiento y cada acto de rebeldía sea un testimonio de tu compromiso con la verdad y la libertad. La grandeza del pensamiento reside en su capacidad para transformar la oscuridad en luz, y en ese viaje, el precio del conocimiento es, en última instancia, el precio de la verdadera emancipación.